Entonces, gracias de verdad por la invitación a participar al simposio y este es con esta charla de puesta al día de la profilaxis de infecciones oportunistas. Hoy voy a hacer un enfoque, pues, es bastante particular en las recomendaciones generadas para la actualización de la guía de práctica clínica que ya está en proceso de, de, mm, eh, de publicación. Entonces, dividí la charla en 4 partes. Primero, abordando un poco la tendencia de la incidencia de las infecciones oportunistas. Después, la definición de las intervenciones en la prevención, una comparación didáctica que voy a mostrarles de 4 guías para visualizar lo que es la amplitud de este tema y finalmente nos vamos a enfocar en las 8 recomendaciones que se están introduciendo en la actualización de las guías de práctica clínica para VIH en Colombia, que están en proceso de publicación ahora en 2021. Entonces, comencemos por esto. Es absolutamente indudable que cuando contamos con tratamientos antirretrovirales potentes iniciados que cada vez más temprano, la mortalidad y la incidencia de las infecciones oportunistas relacionadas a VIH ha disminuido, ¿no? Miren en la gráfica de aquí de la izquierda cómo la incidencia de infecciones cayó dramáticamente en una corte de Estados Unidos. Esta gráfica muestra lo que pasó a partir del inicio de la terapia altamente efectiva, cuando en 1996 se introduce el concepto del tratamiento con al menos 3 medicamentos, incluyendo en ese momento un inhibidor de proteasa. Pero esa tendencia de caída también continúa hoy en día. Vean en esta gráfica de la derecha una publicación de la Corte de Accord en Estados Unidos y Canadá. Ellos con el seguimiento de más de 63,000 pacientes entre 2000 y 2010 y miren con más detalle cómo la incidencia de algunas infecciones oportunistas continúa cayendo a través del tiempo. Aquí tienen las principales. Entonces aquí la pregunta, ¿por qué siguen siendo importantes las infecciones oportunistas si ha disminuido tanto la incidencia, ¿no? Una rápida repaso una de las respuestas por qué son importantes es que la progresión de la infección por VIH va comprometiendo la inmunidad celular y va incrementando el riesgo de algunas infecciones oportunistas que son específicas. A medida que el conteo de CD4 va decayendo, la inmunodepresión es más profunda y aumenta la probabilidad de otras infecciones que pueden ser o por patógenos más virulentos, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, o por infecciones verdaderamente oportunistas, como serían la pneumocistosis y el citomegalovirus. A medida que el CD4 cae, hay mayor posibilidades de presentar una o más de estas infecciones. Esto ha sido ya demostrado ampliamente por varios estudios. Entonces, como ven aquí, aún con CD4 alto pueden presentarse algunas infecciones y algunas enfermedades oportunistas. Si estos hace que, por ejemplo, la tuberculosis que pueda comprometer pacientes con CD4 que tienen un rango normal y que están aún en terapia antirretroviral. Entonces, esto ya nos da una de las respuestas, porque son importantes, no solamente pacientes que no están en terapia antirretroviral. Otra razón por la que siguen siendo vigentes las infecciones oportunistas y son importantes las profilaxis es el diagnóstico tardío. Vean aquí, en Colombia, aún habiendo mejorado, seguimos haciendo diagnóstico tardío. Esto ya estamos viendo que empeoró con la pandemia. Me imagino que ustedes ya han tenido varios casos. En esta diapositiva tenemos 2 gráficas. La primera, a la izquierda, la cuenta de alto costo hasta 2019, donde pueden ver cómo casi 40% de las nuevas infecciones diagnosticadas en el periodo estaban en la categoría 3. Y esto quiere decir que la inmunodepresión severa siendo mayor, o sea, estos son pacientes con inmunodepresión severa y esa proporción mayor en pacientes sin seguridad social y en los regímenes especiales subsidiados. En esta gráfica de la derecha, estos son datos del grupo Vicol,
que analiza el estadio de acuerdo a la clasificación del CDC al momento del diagnóstico. Esto de pacientes que ingresaron en los centros de atención de VIH en el país desde 2013 a 2018. Y miren, cómo la categoría C, que está representada aquí en las barras rojas, no ha disminuido y por el contrario, vean cómo en 2018 tuvo el porcentaje mayor, un 39%. Y adicionalmente a que tenemos un diagnóstico más tardío, también tenemos la población de los pacientes que ya están diagnosticados y que no son adherentes al tratamiento por diversas razones. Estas no están en estas gráficas. Esos pacientes no adherentes también tienen un alto riesgo de evolucionar con oportunistas. Entonces, en este punto tenemos una conclusión. Para disminuir la incidencia de infecciones oportunistas, tenemos que trabajar en diagnóstico temprano y en retención en los programas. Veamos datos rápidamente, cuáles son las oportunistas más frecuentes en Colombia. Esto aquí es un estudio donde se analiza la prevalencia de infecciones oportunistas en población afiliada al sistema entre 2011 y 2012. Y fue tomada de la cuenta de alto costo. Fíjense cómo la tuberculosis fue la infección que más claramente prevalente, seguida por toxoplasmosis y candidiasis en segundo y en tercer lugar. Y la población más afectada fue de sexo masculino, entre 30 y 49 años. Y fíjense, hay otro estudio también de la cuenta de alto costo, publicado en 2019, donde se revisaron registros de 37,000 personas o más que vivían viviendo con VIH. Se encontraron que también las infecciones oportunistas más prevalentes en Colombia, tuberculosis, candidiasis y toxoplasmosis cerebral. Cada una de estas con una prevalencia mayor de 3.6%. Y para terminar este tema, miren que en este estudio de 2014, en 6 hospitales de Medellín, esto ya son pacientes hospitalizados ya de una región en específico, que se estudiaron los ingresos durante un año. Y fíjense que hay datos muy importantes, no solamente de qué infecciones, sino que 78% de los pacientes tenían diagnóstico previo de VIH y de ellos 56% hacía más de un año, o sea, ya deberían estar en terapia. 54% tuvieron el diagnóstico de una condición definidora de SIDA y 22% de los pacientes realizaron el diagnóstico durante la hospitalización, con una mediana de CD4 de 98 células. Yo creo que ahora vamos a ver todavía menores. Y aquí, pues de nuevo, las oportunistas más prevalentes, tuberculosis, candidiasis, encefalitis por toxoplasma. Y aquí tenemos que, en resumen, que la incidencia de oportunistas en nuestro país es aún alta y probablemente vamos a ver más. Y entonces necesitamos o tenemos en las profilaxis para oportunistas una herramienta que tenemos que usar bien y esa va a salvar muchas vidas. Rápidamente, pasemos aquí a un par de definiciones que son obvias, pero solamente para tenerlos bien claras. Las oportunistas son infecciones que ocurren más frecuentes y con mayor severidad en personas con inmunodepresión primaria o secundaria, incluyendo las personas que viven con VIH, no es exclusiva de esto. De esas, algunas oportunistas, no todas, son consideradas definidoras de SIDA. La profilaxis para las infecciones oportunistas se clasifica en dos: primaria, cuando el objetivo es prevenir la aparición de una infección de primera vez, y secundaria, cuando el objetivo es evitar la recurrencia de la infección que ya ha sido tratada. Esta también la podemos llamar terapia supresiva o terapia de mantenimiento. En las siguientes 3 diapositivas les voy a mostrar para referencia cómo cada una de estas 4 guías abordan la profilaxis de infecciones oportunistas. Escogí, además de la nuestra, que es la colombiana aquí, la que está en proceso de publicación, una guía latinoamericana, la de México, que es la guía más representativa de Estados Unidos, que es la de la DHHS, y finalmente la guía de la Sociedad Europea, la EACS. Este cuadro resume
cuáles son las infecciones relacionadas a VIH que pueden considerarse oportunistas y que tienen en alguna de las guías una recomendación para prevención, al menos en una de las guías. No gasten el tiempo tratando de leerlo, solamente es para mostrarles que entre las guías hay diferencias de abordaje. La guía de HHS, aquí en azulito, es la más completa y hay una diferencia con la nuestra que está aquí representada en el rosadito. Y esto tiene una razón. En la guía colombiana se está introduciendo por primera vez recomendaciones sobre profilaxis para infecciones oportunistas, pero solo se aborda la indicación de profilaxis primarias de las infecciones más representativas y prevalentes en Colombia, que ya las vimos. De acuerdo a la evidencia, o sea, todo lo que nos muestra la evidencia es el foco es prevención primaria. ¿Y esto por qué? Porque considerando que las profilaxis secundarias o tratamientos supresivos son del ámbito del tratamiento de las respectivas oportunistas. Entonces, se sale del alcance de lo que se propuso en la guía. Otra cosa que quieren mostrarles aquí es la importancia de las vacunas como una medida preventiva. Esas se mencionan en varias guías y son por lo menos seis infecciones oportunistas susceptibles de prevención por esta intervención. Quitemos las vacunas. Veamos en este cuadro, eliminando la prevención con vacunas, y quiero que el mensaje de este cuadro es que vean sintetizadas las infecciones oportunistas que tienen cualquier recomendación para profilaxis primaria. Aquí están. O secundaria. Aquí está. A partir de aquí voy a dividir la charla en dos. Primero, las recomendaciones no incluidas y después las incluidas en la guía colombiana, que es nuestro foco hoy. Entonces, tampoco lean este cuadro porque aquí se los divido. Esta es la primera parte. Es todavía el cuadro anterior más reducido. Primero, hablemos rápidamente de las oportunistas que no son abordadas en la guía. Algunas no tienen incidencia o prevalencia significativas en el país, como por ejemplo la bartonelosis, la coccidioidomicosis o la talaromicosis o peniciliosis. Esta última, por ejemplo, es muy importante y prevalente en Asia. En relación a infecciones prevalentes en nuestro país, la enfermedad de Chagas, aquí la tenemos, es considerada oportunista en varias guías, inclusive en la de HHS, en la de Brasil, pero no hay estudios en Colombia que reporten la incidencia o prevalencia de personas viviendo con VIH, de Chagas, aun cuando hay regiones en las que tenemos alta prevalencia, como por ejemplo en los Santanderes. Además, la profilaxis en esta oportunista es esencialmente un tratamiento preventivo, ¿sí? Porque tiene que tener anticuerpos positivos y epidemiología y no haber sido tratada. La malaria aquí tiene una alta prevalencia en algunas regiones del país, pero en este punto tiene la misma indicación de profilaxis que en la población general, entonces no vale la pena incluirla como una diferencial. Vean cómo las otras profilaxis recomendadas son secundarias, ustedes están viendo acá. Y como expliqué antes, estas no serían el objeto de la guía, o que eran las profilaxis primarias. Entre estas secundarias tenemos, por ejemplo, la prevención de la bacteria en bacterias, la prevención de la bacteriemia recurrente y sintomática por salmonela. En la bartonelosis, la profilaxis secundaria para evitar una recaída posterior al del primer episodio en pacientes que están con inmunodepresión grave. Igualmente, posterior a un episodio de isosporiasis o cistoesporidiasis, como se denomina hoy en día, y sobre todo cuando se presentan recurrencias. En relación a la leishmaniasis, ¿tenemos leishmaniasis en Colombia? Sí tenemos, pero aunque es prevalente, el tratamiento es preventivo, tiene como objetivo prevenir la recaída de la leishmaniasis visceral, ¿cierto? Entonces sería como
también tratamiento preventivo para recaída. Y por último, el tratamiento supresivo, también hay tratamiento supresivo en caso de microsporidiasis diseminada intestinal o ocular, en casos de episodios recurrentes o severos también de herpes genital. Entonces, esto es como un repaso muy general de infecciones que tenemos que tener en cuenta, pero que no son, digamos que no cubren, no están cubiertas en la guía porque no eran del alcance, pero sabemos dónde encontrar en caso de que tengamos la necesidad. Ahora miremos la segunda parte y la final, que es profilaxis para infecciones oportunistas recomendadas en la Guía de Práctica Clínica de Colombia 2021. Entonces vemos aquí las 8 recomendaciones y vamos a comenzar por los micosis. La criptococosis es la recomendación 42. En Colombia, de acuerdo a la encuesta nacional de criptococosis, bueno, esta es un poquito antigua, 2010, la incidencia en la población fue de 2 casos por millón de habitantes al año 2010 y en la población que vive con VIH fue casi 1000 veces mayor, 3 a 3.3 casos por 1000 personas. Entonces, la guía genera la recomendación de iniciar profilaxis para criptococo con fluconazol o con itraconazol cuando esté contraindicado el fluconazol, este último, ¿no? Y cuando se tenga un CD4 inferior a 100 células, un CD4 menor de 100 células, hasta tener el reporte del antígeno para el criptococos, ¿no? Una vez se tenga el resultado del antígeno, se puede suspender la profilaxis. Los medicamentos recomendados son fluconazol 400 miligramos por día. Y pues el itraconazol cuando se esté utilizando para otra indicación. La fuerza de la recomendación fue condicional a favor y la certeza de la evidencia fue baja. Aquí se recalca la necesidad de que una vez se tenga el antígeno, si es positivo, se descarte, pues obviamente el compromiso de meningitis. La evidencia de más peso fue una revisión sistemática con 9 ensayos controlados y que fueron aleatorizados que soporta el beneficio del uso de este medicamento como profilaxis para prevenir la infección pues en personas que tienen el CD4 bajo. Pues se encontró que era efectivo y que podía evitar hasta 70% digamos, del desarrollo de la enfermedad. Y además el perfil de seguridad no mostró eventos adversos importantes. También demostró que los beneficios de la prevención de la criptococosis y la mortalidad asociada superaban el riesgo de efectos adversos que tendría darles el fluconazol. Entonces, considerando el impacto en la reducción de eventos potencialmente catastróficos, es que el uso de la profilaxis tendrá en esta población, el panel terminó decidiendo y votando a favor esta recomendación. Siguiente. La profilaxis secundaria, esto ya no está en la guía, esto es algo que estoy haciendo complementariamente a partir de la DHHS y el trabajo que hicimos anteriormente en la CIM. La terapia de mantenimiento, ya se lo sabemos todos, sigue igual, la criptococosis debe hacerse un tratamiento de inducción por 2 semanas, después de consolidación por 8 semanas con fluconazol y después se debe completar por lo menos 1 año y se puede suspender cumpliendo, además de este año de tratamiento, teniendo en cuenta otros criterios, que no haya síntomas de infección, el CD4 esté por encima de 100 células por más de 3 meses y, importantísimo, la carga viral indetectable. Ahora la neumocistosis, la recomendación 46. La profilaxis, pues para el neumocistis es tal vez una de las medidas preventivas de infecciones oportunistas que es más antigua, que ha sido más usada y más costo efectiva. Y el panel recomendó, obviamente, iniciar la profilaxis a toda persona que vive con VIH, incluyendo iniciar
la profilaxis en estos puntos, en estos criterios. Recuento de CD4 menor de 200 células, que haya tenido candidiasis orofaringea, porcentaje de CD4 menor de 14%, esto casi no lo hacemos, y cualquier enfermedad definidora de SIDA. Esta recomendación fue fuerte a favor y con certeza de la evidencia baja. La terapia preventiva recomendada es trimetoprim sulfa, y podemos jugar con la dosis de acuerdo a la necesidad del paciente por si no lo está tolerando o con el peso. Entonces, hay varios esquemas. El recomendado es una tableta de 160-800 por día, pero se le puede bajar un poco la dosis a 800-400 una vez al día, o se puede hacer 3 veces a la semana, o la Dapsona 100 miligramos que pueden ser diarios o cada 12 horas. Entonces, hay que tener en cuenta que la Dapsona, por ser de la familia de las sulfas, puede inducir también en el paciente reacciones alérgicas, ¿no? Si la vamos a usar en sustitución. Y, ¿qué hacer en caso de hipersensibilidad al trimetoprim sulfa, no? Entonces, en pacientes que han interrumpido el tratamiento con trimetoprim debido a una reacción adversa leve, se puede considerar que reintroduzcamos el fármaco después de que la reacción se haya resuelto. Pero la terapia tendría que suspenderse y no hacerse reexposición en pacientes que tuvieron reacciones graves y potencialmente mortales, por ejemplo, con un Steven Johnson o con una necrólisis epidérmica tóxica. Los pacientes que han experimentado reacciones adversas como fiebre, erupción cutánea, podrían tolerar mejor la reintroducción del trimetoprim si la dosis se aumenta gradualmente. Ya para eso hay varios esquemas establecidos. O también administrando una dosis o frecuencia reducida, como ya les dije. Esto hasta el 70% de los pacientes pueden tolerar la reintroducción de la terapia con trimetoprim. Y esta estrategia, miren aquí, ha sido utilizada desde el inicio de la epidemia con éxito. Entonces, queda dentro de la recomendación que a estos pacientes se les realice la desensibilización. Bueno, ¿y cuándo suspender la profilaxis primaria? Este punto también tiene de alguna forma una novedad, y es que depende, o sea, sí, depende que haya una reconstitución inmunológica, ¿cierto? Pero queda como recomendación esto, que tenga la clásica mayor de 200 células en pacientes que tengan CD4 mayor de 600 células, en pacientes que tengan tratamiento antirretroviral, pero fíjense en en pacientes que tengan recuperación inmunológica lenta, cuando hay un conteo de CD4 entre 100 y 200 células y que tengan una carga viral indetectable, que esto obtenida en un lapso de 6 meses, o sea, mínimo 90 días y máximo 180 días, se recomienda que también se considere suspender aquí, pues porque ya les voy a mostrar de dónde sale esta recomendación. Esto se basó en el análisis de 12 cortes europeas y pues una amplia serie de casos, en el que se evidenció que el factor más importante para que se presente la neumocistosis es tener carga viral detectable. Miren en esta gráfica del estudio cómo la incidencia de la neumocistosis en pacientes que tienen menos de 400 células no tiene una diferencia significativa entre los que no están en profilaxis y los que están en profilaxis. La profilaxis secundaria, de nuevo, esto no es desde la guía recomendada, pues es similar a la primaria con trimetoprim sulfa y Dapsona combinada con piremetamina y leucovorin. La suspensión también tiene los mismos criterios, pero en este caso lo más aceptable es continuar hasta tener CD4 mayor de 200 por más de 3 meses en respuesta a la terapia.
aunque hay evidencia que muestra que también se puede suspender en casos puntuales cuando los CD4 estén entre 100 y 200 células y la carga viral indetectable. Ahora histoplasmosis. Esta aquí es medio bomba, ¿no? Ha suscitado mucha, digamos, comentarios y preguntas. Comencemos por esto. El panel, basado en la evidencia que se presentó, generó la recomendación de usar itraconazol como profilaxis primaria. Esto para histoplasmosis en personas que viviendo con VIH tengan el recuento menor de 150 células y que están en muy alto riesgo de exposición ocupacional, por ejemplo, actividades relacionadas con remociones de tierra, demolición, espeleología, o también en residentes en áreas hiperendémicas, que se define como lugares donde podemos encontrar más de 10 casos por 100 pacientes año. La criptococosis es una de las infecciones más, la histoplasma, histoplasmosis es una de las infecciones más comunes en personas que viven con VIH en algunas regiones de Colombia. Y entre ellas las más, digamos, en las que tiene mayor incidencia y prevalencia es Antioquia, Valle y Cundinamarca. Aquí tenemos un estudio que nos reporta. Como ya les dije, esta recomendación es la que ha generado tal vez la mayor controversia, por lo que me voy a detener un poquito aquí mostrándoles de dónde salió esta recomendación. Este es el proceso de evaluación de la literatura, donde se identificaron 203 referencias, de las cuales solo un estudio cumplió el requisito de calidad metodológica. Ese estudio es un estudio publicado en el 1999, prospectivo y randomizado, doble ciego, con 295 pacientes con enfermedad avanzada por VIH. Ellos comparan la incidencia de varias micosis oportunistas entre un grupo de personas viviendo con VIH con enfermedad avanzada, que un grupo recibió itraconazol, el otro grupo no lo recibió. Eso fue una randomización pareada. El estudio, pues, es de intervención y de alta calidad. Se observó que la incidencia de histoplasmosis fue menor, o sea, de 19% en pacientes que recibieron itraconazol frente a quienes no lo recibieron, que fue de 29%. Esta diferencia fue significativa con una P de 0,04. También hubo una disminución significativa si ustedes ven aquí, en la incidencia de otras micosis como histoplasma, criptococos y aspergilosis. ¿Qué pasa con este estudio? Hay que tener en cuenta que fue realizado en esa época que es el límite de la era pre-HAART y post-HAART, o sea, de terapia altamente efectiva. Aunque se consideró que existe una baja certeza en la evidencia que indica que probablemente haya un efecto favorable entre la profilaxis con itraconazol y la reducción de los casos de histoplasmosis, se dejó esta recomendación para que el médico tenga esa herramienta en los casos que considere que el paciente se beneficiaría. Esta recomendación va mucho por la misma vía de la micobacteria típica. La profilaxis secundaria, todos lo sabemos, se recomienda cuando hubo una forma diseminada severa o compromiso del sistema nervioso central, o en pacientes que tuvieron recaída de la enfermedad después de que hubo un tratamiento apropiado y pues se usa el itraconazol y se suspende con el cumplimiento de estos 4 criterios, que haber recibido itraconazol por un año, el CD4 mayor de 150, por más de 6 meses, carga viral indetectable, que obviamente que está en terapia antirretroviral, y hemocultivos negativos o antígeno sérico o urinario indetectable. En la práctica usamos los 2 primeros y los antígenos siempre que es posible. Bueno, ahora candidiasis. Esta está muy fácil, es lo que hacemos en la práctica. Solamente apuntar que aunque la evidencia muestra que sí hay una mayor efectividad cuando uno usa fluconazol o itraconazol
en prevenir la candidiasis en pacientes con CD4 de 200 células, se optó por, o sea, la recomendación es que no. ¿Por qué? Porque el uso de la profilaxis en candidiasis puede significar muchos mayores riesgos a nivel colectivo y de salud pública. ¿Por qué? Por la generación de resistencia a la cándida, polifarmacia, aumento de costos, en los casos de presentarse infección por hongos resistentes. Este riesgo es mayor frente a los posibles beneficios que se generaría con esa profilaxis. Entonces el panel consideró que el uso de la profilaxis para cándida, la recomendación es fuerte en contra y no recomienda esa intervención. La profilaxis secundaria, algunos autores, por ejemplo, en la guía de la HHS, la considera como tratamiento supresivo y aunque no se recomienda realizar de rutina, se deja como a consideración en casos en que pues que hay una recurrencia frecuente y severa de candidiasis oral, esofágica o vulvovaginal. Y para cerrar, para las micosis, la guía también generó de forma integral, o sea, esta recomendación que es para la tamización de las coinfecciones. Entonces, la recomendación es que debe solicitarse antígeno para criptococo en pacientes que tienen CD4 menores de 100 y para histoplasma en menores de 50. Quedó oficialmente en la recomendación esto para dar, digamos, consistencia a las recomendaciones anteriores. Y miremos ahora las bacterias, o mejor las micobacterias. Son dos. Uno, tuberculosis, recomendación 43. Aquí destaquemos básicamente dos puntos. Uno, las pruebas y dos, los esquemas. Hay novedades en las dos puntas. El panel recomendó que en personas que viven con VIH y que tengan prueba positiva de tuberculina o de IGRA, o si han tenido contacto cercano con una persona con tuberculosis, ojo, se realice la profilaxis como de acuerdo a la disponibilidad de medicamentos y se dejan estas alternativas. Pilas, isoniazida diaria por 6 meses. Esta es la primera recomendación. Pero también puede, si hay disponibilidad, hacer isoniazida más rifapentina semanal por 3 meses, la cual tiene que ser supervisada, o isoniazida más rifapentina diaria por 1 mes. Ojo, en este caso solamente en pacientes que tienen CD4 mayores a 250 células. La evidencia solo fue estudiada en esos pacientes, por lo cual solo se recomienda en ese grupo de pacientes. Hay una tabla de dosis en la guía que se puede consultar, no las voy a decir aquí, no es el objeto de esta charla. La fuerza de esta recomendación fue fuerte a favor con una certeza de la evidencia moderada. El régimen de 1 o de 3 meses de isoniazida con rifampicina e isoniazida en monoterapia se mostraron pues igualmente efectivos en evitar la aparición de tuberculosis activa, pero el perfil de seguridad fue mejor para cuando se usa la monoterapia con isoniazida. Hay que tener eso en cuenta, ya que hubo una menor incidencia de eventos adversos grado 2 y 4 o de hepatotoxicidad. También el panel consideró que no se debe utilizar la rifampicina por el riesgo de posibles interacciones con los medicamentos antirretrovirales y la selección de resistencia. También otra cosa es que debe promoverse el uso del IGRA, y esto sobre todo para personas con recuentos de CD4 menores a 200 células, en las cuales pues la PPD no termina siendo tan sensible. Y la segunda bacteria es el MAC, la Mycobacterium avium complex. Es la recomendación 45, es otra recomendación fuerte en contra, con una excepción. Aunque existe evidencia de que hay efectividad del uso de macrólidos como la citromicina y la claritromicina para la prevención de la enfermedad pues, producida por este complejo, Mycobacterium avium,
El panel no recomienda usar la profilaxis excepto en aquellas personas que por criterio clínico no se les pueda iniciar la terapia antirretroviral en un lapso de 4 semanas y que tengan un recuento menor de 50 células. Esto, por ejemplo, sería el caso de un paciente con meningitis por criptococos en el cual tenemos que diferir el inicio de la terapia y se encuentra con un CD4, por ejemplo, de 5. Entonces, esta fuerza de la recomendación es, la fuerza de la recomendación es fuerte en contra y la certeza de la evidencia fue baja. La evidencia partió de estudios de cohortes observacionales donde no se encontró diferencias estadísticamente significativas en la incidencia de la enfermedad por MAC entre los que recibieron la profilaxis y los que no la recibieron. Pero en esos estudios se ve que tener una carga viral mayor de 1000 copias fue el principal factor de riesgo para desarrollar la micobacteriosis atípica. Y esto fue independiente de la profilaxis. Adicionalmente, hubo otro estudio de cohortes, el europeo, el COER, observó que hay una baja incidencia de la enfermedad primaria por MAC entre personas recibiendo terapia antirretroviral sin profilaxis para MAC. Los argumentos adicionales a esta recomendación, pues en contra, es que es una intervención que aumentaría el costo, los efectos adversos que pueden terminar en suspensión de todos los tratamientos, ¿no? Un paciente no se lo toma porque le cayó mal y se deja de tomarse el antirretroviral, el riesgo de monoterapia para MAC, resultando en resistencia adquirida, el aumento del riesgo de interacciones con la terapia antirretroviral. Y entonces, por todo esto, el panel consideró que los riesgos pueden ser mayores que los beneficios. Ya casi acabando, los parásitos. Solo tenemos uno, la toxoplasmosis, que es la recomendación 44. En relación a la toxoplasmosis, más o menos novedades. El panel recomendó que en personas viviendo con VIH, con inmunodeficiencia avanzada, ¿qué es esto? Recuento de CD4 menor de 200 o menos de 14%, insistir mucho en ese porcentaje de CD4 o presencia de cualquier enfermedad indicadora de SIDA, independientemente del conteo de CD4. Entonces, en estas personas que tengan el anticuerpo IgG positivo, se realice profilaxis para toxoplasmosis con trimethoprim sulfamethoxazol y de una manera opcional con dapsona. O sea, las dosis de esto van a estar en una tabla, no las voy a mencionar aquí, pero se recalca que la inmunodeficiencia, esto es muy importante, que no solamente CD4 bajo de 200 células, ¿cierto? Y la fuerza de la recomendación es fuerte a favor, la certeza de la evidencia baja. Como intervenciones profilácticas, se ha demostrado, pues, hablando del trimethoprim, que la efectividad y seguridad para el uso del trimethoprim sulfa en la prevención del desarrollo de encefalitis por toxoplasma y de acuerdo al perfil de seguridad, este presenta una menor incidencia de eventos adversos y un mejor perfil de tolerabilidad que otros medicamentos como la dapsona o la sulfadiazina. Los criterios de suspensión son iguales a los de la neumocistosis. ¿Se acuerdan? CD4 mayor de 200 células en 2 conteos. Y acuérdense de que cuando tiene carga viral indetectable y presentan una recuperación lenta con un CD4 entre 100 y 200, aquí también se puede considerar que se pueda suspender la profilaxis primaria. Otra vez se orienta a realizar la desensibilización al trimethoprim cuando haya hipersensibilidad. Y para la profilaxis secundaria o terapia de mantenimiento es lo que ya hacemos usualmente. Trimethoprim sulfa diario a cada 12 horas y como alternativa ante alergia o no respuesta puede usarse la clindamicina y piremetamina y ácido folínico. Esta puede suspenderse cuando se cumplan 3 criterios, que se haya realizado todo el tratamiento pues, completo, hay ausencia de síntomas o signos y que el CD4 esté por arriba de 200 células, más de 6 meses
con la carga viral indetectable. Bueno, y ya para terminar, de verdad, los virus. El virus, citomegalovirus, y fíjense qué fácil. No se recomienda realizar profilaxis primaria para citomegalovirus en personas viviendo con VIH con una recomendación fuerte en contra y una certeza baja. El CMV es una infección viral que es de las más comunes en las personas con VIH y puede producir hasta en 40% con enfermedad avanzada y puede producir una entidad muy grave que es la retinitis con consecuencias pues graves que es perder la vista. La evidencia que se revisó soportó la recomendación de no brindar la profilaxis porque no se encontró un verdadero beneficio frente a la prevención de la retinitis o también de la enfermedad intestinal. Aquí la mejor prevención es la reconstitución inmunológica y el diagnóstico precoz de la infección, específicamente por citomegalovirus, por lo cual es muy importante de hacer la valoración del fondo de ojo en pacientes con CD4 menores de 200 células. Eso hace parte, más que una profilaxis medicamentosa, hace parte es esa valoración de oftalmología. Cuando se hace el diagnóstico de la retinitis por citomegalovirus, ahora sí se hace el tratamiento y hay indicación de profilaxis secundaria. Una vez tratado ese episodio agudo, debe continuarse el valganciclovir 900 miligramos días o el ganciclovir como mínimo 3 a 6 meses. Y se puede suspender ya cuando el CD4 es superior a 100 células por más de 3 a 6 meses, como respuesta a la TAR, obviamente, y previa valoración y visto bueno del oftalmólogo. ¿Esto por qué? Porque él tiene que descartar que haya actividad del citomegalovirus en la retina. Esta profilaxis tiene que reiniciarse si los CD4 caen a un valor de menor de 100 células. Bueno, como les dije, las terapias recomendadas con dosis y duración van a estar resumidas en una tabla que ustedes pueden consultar. Fíjense aquí, por ejemplo, las de la tuberculosis con los esquemas que mencioné. Bueno, y ya para cerrar, la última de verdad, esta es una recomendación que es la de las vacunas. Hay algunas novedades. La primera es, pues, se está ampliando la recomendación de las vacunas. Miren esta tabla, inclusive la del COVID-19. Una cosa importante, y para mí tal vez la más importante, es que se recomienda que se considere la vacunación, inclusive en pacientes cuando tienen un recuento de CD4 menor de 200, fíjense, tanto en hepatitis B, en influenza, como en neumococo, ¿no? Sí, digamos, pues hay bastante pelea, no, sino la evidencia nos ha mostrado que probablemente es mejor hacerlo con el CD4 arriba de 200 porque hay una mejor respuesta. Pero en pacientes que estén con carga viral indetectable y tengan una recuperación lenta, o por ejemplo, un paciente que es un joven que tiene una exposición de alto riesgo, un comportamiento de alto riesgo para hepatitis B, vale la pena iniciar esa vacunación aún con CD4 bajos. No nos podemos quedar amarrados con un CD4 de 200 cuando podemos hacer una intervención que puede evitar una infección oportunista como la hepatitis B. Bueno, yo les agradezco muchísimo